podemos estar juntos delante de nuestro Dios. Qué bueno que pudo el día de hoy venir, estar aquí para bendecir y honrar el nombre de nuestro Dios y sobre todo pues para poder escuchar su palabra el día de hoy. Quisiera que me acompañara ahí en sus Biblias, en el libro de Hechos, capítulo 24, por favor. 24. Del verso 22 al verso 27. Hechos, capítulo 24, versos del 22 al 27. Yo lo voy a leer, sígalo con su vista. Dice así la palabra del Señor. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de ese camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó el centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediesen alguna libertad, pero que no impidiese a ninguno de los suyos servirle y venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por su sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora, Padre, delante de tu presencia estamos. Gracias, muchas gracias, Señor, por permitirnos el enorme privilegio que es, Señor, que tu palabra pueda hablarnos el día de hoy. Tu voz, Señor, a través de tu palabra pueda hablarnos. Pueda, Señor, llegar a nuestro corazón, transformar nuestras vidas. Señor, nuestros corazones delante de tu presencia. Señor, háblanos el día de hoy y prepara nuestros corazones no tan solo para ser oidores, sino hacedores de tu palabra, conforme dices tú, Señor, en la Escritura. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos estado meditando acerca de este libro de Hechos, y nos encontramos ya en el capítulo 24. Y nos está narrando una historia donde Pablo ya está encarcelado y está siendo ya pues juzgado, o está apelando a un tal Félix. Este Félix es gobernador, hermanos, de Cesarea, y es de toda la región, hermanos, de Judea. Entonces ya está Pablo, ya no está enfrente de los judíos, ya no está en Jerusalén, sino está en Cesarea y está siendo ya entrevistado por el mismo gobernador. Y el asunto de Pablo con los judíos se está entonces llevando a cabo a través de este hombre Félix. Cuando vemos estos pasajes, tenemos que darnos cuenta acerca de hacia dónde va, hermanos, lo que quiere mostrar el autor. Obviamente, cuando nosotros estudiamos la Biblia, o cuando usted estudia la Biblia, siempre está relacionado los libros de la Biblia con lo que quiere decir Dios a través de la Biblia. ¿Qué nos quiere enseñar, hermanos, a través de esto? Y quisiera el día de hoy, hermanos, hablarles acerca del dominio propio. Les voy a hablar acerca del dominio propio. ¿Qué significa el dominio propio? ¿Y por qué le voy a hablar de esto? En el pasaje que leímos en este momento,
Dice que este Félix, habiendo oído tanto a judíos como a Pablo, dice el verso 22, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, que era el tribuno que lo encarceló en Jerusalén, acabaré de conocer de vuestro asunto, dice. Verso 23. Y mandó el centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediesen alguna libertad y que no se impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. O sea, permitían que las personas, que sus conocidos pudieran visitar a Pablo. Verso 24, miren. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pablo entonces, dice el verso 25, pero al disertar Pablo acerca de la, ¿qué dice ahí, hermano? Justicia, dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, ¿qué? Te llamaré. Dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, pero por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba ¿con quién? Con él. Ahora es interesante, hermanos, que mire el verso 25. Voy a volver a leerlo. Quiero que usted lo lea conmigo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Ahora, si nosotros vemos lo que Pablo estaba diciendo, según lo que Pablo estaba hablando, era acerca de Jesús, según el verso 24. Mire lo que dice aquí. Y le oyó, el verso 24 en la última parte dice, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Entonces, Pablo está hablando de la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, le está hablando del evangelio a Félix, a este gobernador, ¿cierto? Pero es interesante que Lucas, el autor del libro de Hechos, en vez de decir, y le compartió el evangelio, y le habló acerca del evangelio, detalla Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de lo que estaba hablando, obviamente, Pablo. Obviamente, cuando Félix y Pablo se entrevistaban, Lucas no estaba ahí, ¿cierto, hermanos? Entonces, ¿qué podemos pensar? Que cuando tuvo la oportunidad Lucas, platicó ¿con quién? Con Pablo, y Pablo le decía lo que platicaba ¿con quién? Con Félix, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacía Pablo cada vez que se entrevistaba con Félix? ¿Le hablaba de qué? De Jesucristo. En otras palabras, del evangelio, ¿cierto? Pero, inspirado por el Espíritu Santo, Lucas divide el evangelio, si lo podemos decir así, para hacerlo más sencillo, divide el evangelio en tres cosas, según el verso 25. ¿En qué lo divide, hermanos? Lo divide en justicia, dominio propio y el juicio venidero, ¿cierto? ¿De qué le habló, hermanos, Pablo a Félix? Le habló del evangelio. Le habló de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de la justicia, ¿a qué se refiere Pablo? Pablo entiende perfectamente a qué se refiere con justicia. Usted debe de entender el evangelio, usted debe de comprender el evangelio, debemos de comprender el evangelio. El del evangelio, hermanos, habla acerca de la justicia. ¿Por qué? Porque el libro de Romanos, si me acompaña el libro de Romanos, por favor.
Romanos capítulo 1, verso 18, dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. Entonces nosotros tenemos que entender que el evangelio que Pablo estaba predicándole a Félix era acerca de la necesidad de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está sobre este mundo. Vamos al capítulo 3 del libro de Romanos, hermanos, por favor. En el verso 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede, ¿qué, hermano? Bajo el juicio de Dios. Es lo que Pablo le estaba diciendo a Félix en pocas palabras. Nosotros estamos bajo el juicio de Dios, por lo tanto necesitamos salvación. ¿Y eso qué significa? Si nosotros leemos el verso 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Se ha manifestado qué? La justicia de Dios. ¿Sí? Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros estamos bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios, pero ha venido Jesucristo, que es la justicia de Dios, para que a través de la fe en Él nosotros seamos salvos. Salvos de la ira de Dios. Verso 24, entonces, a través de la fe en Jesucristo, siendo justificados, ¿cómo dice ahí, hermano? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿qué estaba predicando Pablo acerca de la justicia a Félix? Le estaba diciendo: nosotros estamos bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Y entonces Dios envió a su Hijo para que nosotros, creyendo en Él, esa justicia que es Jesús, hermanos, se pusiera en nosotros y seamos justificados. Y seamos justificados. Capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Esa justicia que es en Cristo Jesús se ha puesto en nosotros y ahora nosotros somos salvos. ¿Cierto? Hermanos, ¿podemos creer en eso? ¿Es real? Por eso estamos aquí, ¿no? Por esta obra que Jesús ha hecho. Pero si nosotros regresamos al libro de Hechos, capítulo 24, en el verso 25, Pablo estaba disertando con Félix y estaba disertando acerca de nuestro Señor Jesucristo y estaba disertando acerca de tres cosas. Primera, la justicia. Ya vimos esa justicia. Pero después, hermano, ¿qué dice que habla? ¿Acerca de qué? Del dominio propio. Y ese es el tema que hoy quiero compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque después menciona una tercera cosa. ¿Qué es esa tercera cosa? El juicio venidero. Hermanos, este juicio venidero no es otro que la segunda venida de Cristo, el cual vendrá a juzgar a este mundo. Por lo tanto, si yo le pregunto a usted, ¿qué quiere decir Pablo con dominio propio? ¿Qué le viene a la mente? ¿Por qué Lucas, o qué es lo que interpreta Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de la salvación en Cristo Jesús, pero menciona la justicia de Dios que es a través de Jesucristo, pero también le habló acerca del dominio propio? ¿Qué es eso?
¿Qué significa el dominio propio en la Biblia? ¿A qué se refiere? De hecho, hermanos, el dominio propio, la palabra en sí, y voy a utilizar el término porque es interesante, hermanos, el término que se utiliza en el original para dominio propio. Aparte de que se traduce dominio propio, que es la traducción real, esta palabra viene, hermanos, en su raíz principal, viene de fuerte en una cosa, así sería la palabra, fuerte en una cosa, o sea, figurada y reflexivamente, bien controlado. Así sería la definición. Que se utilizaba para decir que una persona tenía control, poder, dominio sobre algo. Esa es la palabra que se utilizaba. Entonces, los traductores de la Biblia tradujeron dominio propio. Habla de alguien que está bien controlado. Ahora voy a decir la otra definición. Una persona que es dueña de sí misma. Mire hacia dónde va este punto. Quiero que usted entienda lo que estamos viendo. ¿Qué significa dominio propio en el Evangelio? ¿Por qué Pablo le habla del dominio propio? ¿O qué es lo que Lucas entiende por dominio propio acerca de la salvación? ¿Qué es el dominio propio? Para empezar, la palabra entonces es alguien que está bien controlado, alguien que es dueño de sí mismo. Pero también la Reina Valera traduce dominio propio y la traduce también esta palabra como templanza. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el significado del dominio propio? ¿Qué tiene que ver con la salvación? Muy bien. No quiero confundirlos cuando digo que una persona es dueña de sí misma. No quiero que lo malinterprete. Quiero que me ponga mucha atención, ¿sí? Mucha atención. No se vaya a confundir con lo que vamos a ver en esta hora. La humanidad, hermanos, nunca, escúcheme, nunca ha sido dueña de sí misma, solo con la excepción del jardín del Edén. En otras palabras, cuando Dios creó al hombre, no creó un robot, ¿cierto? No creó un androide programado para que respondiera ante él. De hecho, lo vemos desde el principio y no es así, hermanos. ¿O sí? Ahora, ¿por qué podemos estar seguros que no es así? ¿Por qué? Que no es un ser programado que responde y que debe de responder sí o sí a las cosas de Dios. ¿Por qué no es un androide programado? ¿Por qué el hombre no? ¿Por qué, hermano? Porque al final el hombre tomó su decisión de no sujetarse a la voluntad y al gobierno de Dios. Dios puso sus reglas, su mandamiento, ¿sí o no, hermanos? Y el hombre, ¿qué decimos? Y el hombre decidió, sí decidió, ¿no? Aunque fue influenciado por Satanás, el hombre decidió gobernarse a sí mismo. Escuche lo que estoy diciendo, gobernarse a sí mismo, ser su propio Dios. Porque ¿cuál fue el engaño de Satanás? No te va a pasar nada, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol seréis ¿como quién? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. El hombre quiere ser dueño de sí mismo, claro. No quiero que me gobierne nadie, yo quiero ser dueño de mí mismo. Yo quiero tener el control de mi
vida. Yo quiero ser el dueño de mi vida. Eso es lo que el hombre dijo en el jardín del Edén en el capítulo 3. Desde ese momento, Dios ya le había dicho, el día que comieres de ese árbol, ¿qué? Morirás. ¿No le dijo así? Y con la muerte entraron las tinieblas y entró el reino ¿de quién? De Satanás. Desde ese momento, hermanos, la Biblia dice y nos enseña, y lo podemos mirar y ver, que el hombre no tiene decisión de sí mismo. ¿Por qué? Vamos a Juan, capítulo 8, por favor. Juan, capítulo 8, verso 31 al 34. Usted seguramente ya conoce este texto, simplemente vamos a darle lectura. Dice el 31. Dijo entonces Jesús a sus discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis, ¿qué dice, hermano? La verdad, y la verdad que os hará libres. 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Leemos el 34 juntos. Dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces el mundo entero está bajo pecado. Significa que el mundo entero está siendo esclavizado por el pecado. Y un esclavo, hermanos, no tiene voluntad. No, hermanos. ¿Sabe para qué está un esclavo? ¿Por qué existe un esclavo? Existe para servir ¿a quién? A su amo. ¿A qué horas? En todo momento, en todo lugar. No tiene absolutamente voluntad alguna. Por lo tanto, la Biblia nos enseña la condición del mundo, ahí donde estábamos nosotros, hermanos. El mundo pensó que gobernándose a sí mismo y siendo dueños de sí mismo, obtenían la libertad de Dios, pero lo que obtuvieron fue la esclavitud del pecado y de Satanás. En primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice, hermanos, que el que practica el pecado es del diablo. Por lo tanto, este mundo está totalmente inmerso, esclavizado por Satanás a través del pecado. Por lo tanto, cualquier persona del mundo que dice, bueno, yo no quiero esclavizarme en una iglesia, yo no quiero esclavizarme a través de la Biblia, yo no quiero que nadie me esclavice, entonces yo me declaro que soy homosexual, me declaro que soy gay, no me declaro que soy transexual, me declaro que, ¿por qué? Porque tengo la libertad y yo quiero ser lo que yo quiero ser. Pues esa persona se engaña, está engañada totalmente, porque está siendo totalmente seducida y atrapada y esclavizada por Satanás. Pensando que es libre, pensando que es libre de decisión, en realidad lo que está haciendo es seguir sus deseos, sus anhelos, el engaño mismo de Satanás. Sabe Dios que el día que comas de ese árbol, seréis Dios, como Dios. Así es. Por lo tanto, el hombre, el mundo, no goza de libertad para decidir. No es dueño de sus decisiones, hermano. Pero entonces, aquí entendemos algo. Jesús dijo:
si permanecéis en mis palabras, escuche lo que dice, verso 31. Seréis verdaderamente mis discípulos, y entonces a través de sus palabras y de su palabra, ¿qué dice? Y conoceréis que la verdad, y la verdad que os hará libres. Esa verdad en la Biblia se maneja de dos formas. Por un lado, la verdad, hermanos, es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el mismo Juan capítulo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces es a través de la palabra que revela a Jesucristo que el hombre obtiene ¿qué? Libertad. Es libre del pecado. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora, entiéndame lo que voy a decir. Póngame atención. Espérese un poquito porque ahí viene algo muy importante. Cuando Jesús viene a nuestras vidas y decimos que creemos en Él, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre? Tenemos libertad del pecado, ¿cierto? Dice el libro de Romanos capítulo 6, el pecado ya no reina en nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos libertad. ¿Somos libres? ¿Sí o no? Hermanos, ¿sí o no? Ahora, teniendo esa premisa de que somos libres en Cristo, tenemos que pensar otra vez, una vez más, en esa nueva creación de Dios. La Biblia dice, y usted conoce el texto, 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces Dios lo que hace a través de esa fe en Cristo Jesús es que transforma nuestras vidas. ¿Qué significa? Cambia nuestro corazón, cambia nuestras vidas, nuestro espíritu, y pone su Espíritu Santo en nosotros para que vivamos bajo su voluntad. Pero de igual manera, escúchenme, pero de igual manera, Dios no está creando un nuevo ser como si fuera un androide, ¿o sí? Póngame atención a lo que voy a decir. Por eso necesito que esté despierto y me esté escuchando. Somos nuevas criaturas, pero no somos creados como un androide, un robot que responde sí o sí a la voluntad de Dios. No sé si me explico. Somos libres. Sí. O sea, significa, hermanos, en otras palabras, que sí tenemos decisión. Tenemos decisión. Pero ese nuevo hombre, escuche lo que Dios está haciendo. Un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y pone su Espíritu Santo en nosotros, dice el libro de Ezequiel capítulo 36, ¿para qué? Para que andemos y vivamos conforme a sus ordenanzas. Pero ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿De qué manera obra ese Espíritu Santo? Nos jala, nos obliga, o simplemente da una orden y nosotros, sin tener decisión, la aceptamos. No, escuchen. Quiero que veamos, hermanos, en el capítulo 14 de Juan, por favor, verso 26, lo que dice acerca del Espíritu Santo. Dice, más el Consolador, capítulo 14, verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo entonces habla con nosotros, nos mueve hacia nosotros, nos mueve hacia ¿dónde? Hacia la palabra de Dios, hacia la palabra de Cristo, recordándonos lo que Cristo dijo. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Vamos al capítulo 15, hermanos.
Dice el verso 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré al del Padre, Él, el Espíritu Santo de verdad, el cual procede del Padre, Él dará, ¿qué hermano? Testimonio acerca de mí. O sea, ¿hacia dónde va a llevarnos el Espíritu Santo, hermano? ¿Hacia dónde? Hacia Cristo y sus palabras. La palabra de Cristo, que en realidad es la palabra de Dios, viene de Dios. Ahora, ¿cómo es esto? ¿De qué manera actúa en nosotros? Hermanos, el obrar del Espíritu Santo en la Biblia es una obra inmensa, enorme. No la podríamos ver, hermanos, ni siquiera en un año, la obra del Espíritu Santo. Pero si pudiéramos decir algo en este momento para ver cómo obra el Espíritu Santo, es lo que dice el capítulo 16, en el verso 7 y 8. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, ¿qué hermano? ¿Qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de ¿qué? De juicio. ¿No le parece que es lo mismo que estaba hablando Pablo con Félix, hermanos? ¿No le parece que es lo mismo? O sea, ¿qué significa, hermano? A ver, quiero que me vea. Quiero que me vea. ¿Qué significa convencer? ¿Qué significa convencer? Le voy a leer lo que dice el diccionario acerca de convencer. La palabra que utilizan aquí, que es decir bajo argumento, teniendo argumentos, que sería la descripción de esta palabra en el original, que es convencer. Convencer sería así: es incitar o mover a una persona a cambiar su actitud o su forma de vida. Obviamente con razones y argumentos. O sea, si yo estoy en este momento hablando con ustedes acerca de la palabra, en cierta manera, en algún momento de la predicación, estoy tratando de convencerlos. Y lo estoy haciendo, no le estoy diciendo, tiene que cambiar y se acabó porque tiene que cambiar. No, ¿qué estoy tratando de hacer? Con argumentos, a través de la enseñanza de la palabra de Dios, tratar de convencerlos que nosotros tenemos que tener dominio propio. Ahora, ¿qué significa eso? El hombre nunca ha tenido dominio propio, no ha sido dueño de sí mismo, de hecho le pertenece a Satanás y está bajo la esclavitud del pecado. Lo único que podemos tener nosotros acerca del hombre en libertad para decidir es en el Edén y cuando nosotros llegamos a Cristo. Pero la diferencia entre ese entonces y el de hoy es que Cristo crea una nueva creación y nos da el Espíritu Santo, el cual nos convence, o sea, nos lleva, nos argumenta, nos da razones. ¿A través de qué, hermanos? De la palabra de Dios, para que nosotros cambiemos, el mundo cambie la forma en que ve las cosas. Y entonces, escúcheme, y entonces pueda decidir cambiar y seguir a Cristo. No sé si me estoy explicando. No es forzado, o sea, no es que nos está forzando y que ya estamos programados. No. Dios no hace robots, sino que trabaja contigo dándote la libertad del pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, ya no nos gobierna. Entonces ahora podemos decidir como en aquel entonces,
con Adán y Eva, someternos a la voluntad de Dios o rechazarla. Ahora, quiero que lo veamos esto que le estoy diciendo con Pablo. A ver, capítulo 24. ¿Cómo es esto? Hechos, capítulo 24. Verso 10. Pablo está dando aquí sus argumentos defendiéndose. Y mire lo que le dice. Ponga atención a lo que dice. Verso 10. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, y ponga atención aquí. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas que están escritas. O sea, la base de la fe de Pablo, ¿qué era? ¿Qué era, hermanos? La palabra de Dios, la ley de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿qué producía en él, según este verso? Seguir al Dios de sus padres. O sea, en otras palabras, la fe de Pablo no estaba basada en que pues es fe y punto, y tienes que creer y punto. No, hermanos. La fe de Pablo y lo que él estaba haciendo estaba basado en las escrituras, en la palabra de Dios. ¿Seguimos leyendo? Ahora, mire lo que provoca. 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber, ¿qué, hermanos? Resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. O sea que Pablo, ¿a qué se refiere con resurrección de los muertos? Se está refiriendo al juicio final en donde Dios va a apartar las cabras de las ovejas. Unos para bendición, otros para maldición. Teniendo en cuenta que Dios algún día, Jesús, vendrá y juzgará este mundo y apartará a los suyos, apartará, como dice en la parábola del trigo y la cizaña, apartará su trigo y apartará en ese momento, ¿qué? La cizaña. Verso 16. Miren lo que dice aquí. Leemos juntos el verso 16. Dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces Pablo, entendiendo lo que las escrituras dicen, entendiendo lo que Dios está diciendo y prometiendo, que va a haber una resurrección de los muertos, que nuestra vida va a trascender en Cristo Jesús y que estaremos con Él, hermanos, en plenitud. ¿Qué dice Pablo, hermano? En el verso 16. ¿Y por esto qué? Procuro, ¿no dice? O sea, la decisión de seguir a Cristo y de dar su vida por Él, ¿de quién es? De Pablo, ¿no? Él decide, por eso procuro, entendiendo lo que viene, por eso procuro, dice aquí Pablo, tener siempre una conciencia sin ofender a Dios y a los hombres. Entonces Pablo, dueño de sí mismo, en libertad,
decide él entregar su vida por completo a servir a Dios. Por eso procuro en todo momento no ofender a Dios. O sea, ¿qué significa no ofender a Dios? Buscar no ofenderlo, hermanos. Imagínense. Buscar vivir bajo su voluntad y tampoco ofender a los hombres. ¿Qué significa? Pablo, a través de la Escritura y el entendimiento que da la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que le está dando argumentos, razones, ¿para qué? Para que él diga, pues no hay otra forma. Pablo una y otra vez menciona que lo que viene es mucho mejor que lo que tenemos ahora, que este mundo. Él entendía las cosas que vienen, por lo tanto afectaba en ese momento y él decidía, pues no importa qué me vaya a pasar. El Espíritu le decía, en Jerusalén te van a encarcelar. Pues no estimo en nada mi vida, porque no estoy dispuesto solamente a ser encarcelado, sino a ser muerto por causa de Cristo. ¿Qué vemos aquí? Por eso procuro. Él decidió, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, enseñado por el Espíritu Santo, a través de las palabras de Cristo y del Antiguo Testamento que enseñan acerca de Cristo, el dar su vida a Cristo. Ahora mire, tan convencido estaba, escúcheme, mire lo que dice el verso 25. Pablo estaba disertando con Félix, ¿no? Pero al disertar Pablo, dice el verso 25, acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora mire el verso 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Hermano, a ver, quiero que usted piense. Yo sé que no queremos ser perspicaz aquí, o sea, no queremos decir algo que no sea. Pero si este hombre era corrupto, que todos eran corruptos, ¿usted piensa que Pablo no sabía lo que él quería? Hermanos, ¿sí o no? Ahora mi pregunta es, ¿por qué piensa que Pablo no le dio dinero? ¿Usted cree que no tenían? Sus parientes, sus amigos, la iglesia no se hubiera juntado para darle a Félix lo que quería, su mordida, y que fuera libre Pablo. Ahora mi pregunta es, ¿por qué Pablo no lo hizo? ¿Por qué no quería? ¿Por qué Pablo no quería, hermanos? Dice el verso 26, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablar con él. O sea, ¿qué hacía? Aprovechaba para hablarle, ¿no? Si esa era la ocasión y la oportunidad para hablarle a este hombre. Ahora, hermanos, no fue un ratito. Mire lo que dice el verso 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso ¿a quién? Hermanos, ¿cuánto tiempo? Cuando vemos este tipo de cosas, pensamos que son personas que Dios escogió, que no tenían otra opción. Pensamos que Dios puso a Pablo y escogió a Pablo porque este hombre no tenía otra opción más que seguir a Cristo. Hermanos, Pablo sí tenía otra opción. Claro que hay otra opción, siempre hay otra opción. ¿De qué? De darle dinero a Félix y decirle, yo ya no quiero estar aquí en la cárcel. Pero Pablo entendía que ahí es donde lo quería Dios. ¿Sí me explicó? Cuando Jesús estaba en el desierto, hermanos, y el Espíritu Santo lo llevó para ser tentado en el desierto, el tentador llegó y le dijo, ya llevaba 40 días y 40 noches, ¿tenía hambre o no? Y le dice, pues convierte esa piedra en pan. ¿Por qué no convirtió esa piedra en pan Jesús, hermano?
Jesús entendía perfectamente que ahí es donde lo quería Dios, que ahí lo había llevado Dios, que esa era la condición que Dios quería que estuviera. No sé si me explico. Ahora Pablo entiende lo mismo, pero siempre hay una opción, hermanos. Nosotros los vemos y los vemos entregados a Dios, perfectos, sí, pero siempre hay otra opción de decir, no, ¿para qué? ¿Sufrir? ¿Para qué? El Espíritu Santo lo estaba llevando a ser encarcelado. No, ¿para qué yo encarcelado? Mejor me voy para otro lado. Siempre hay otra opción, pero vemos a estas personas como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Como dominio propio. ¿Qué es el dominio propio entonces? Ahora en Cristo tengo la libertad de decidir. No soy un androide. No te voy a forzar, pero a través del Espíritu Santo va a trabajar en nosotros, va a estar hablando en nosotros, nos va a dar razones y nos va a enseñar acerca de qué. No hay otra forma, hermanos. No hay nada en el mundo que pueda trascender que solamente la vida eterna que Cristo Jesús nos ofrece. Y que es la única manera de servirle y poner en servicio mi vida a Cristo. Por último, quiero que mostrárselos en 1 Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Hay muchos ejemplos, hermano, de Pablo, del cómo él, entendiendo la palabra de Dios, hasta hay ocasiones en las que en la Biblia dice siervo de Jesucristo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Y qué es siervo? ¿Se acuerdan? Esclavo. ¿No tenía otra opción, Pablo? ¿No tenía opción de irse al mundo y gozar de los placeres del mundo? Sí hay otra opción, hermano. ¿Pedro no tenía esa opción? ¿Los apóstoles no tenían otra de esa opción? ¿Nuestro Señor Jesucristo no tenía otra opción como hombre de irse al mundo y decir, ¿por qué voy a morir por estas personas que no me valoran? ¿Sí o no es cierto? Pero ellos decidieron, por medio del poder del Espíritu Santo en sus vidas, el entregarse a Dios. Pero eso es a través de la Escritura, hermano, a través del entendimiento de la palabra de Dios. Dios nos da la libertad. Sí. Miren lo que dice aquí capítulo 9, verso 24, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros, ¿qué? ¿Una qué? Entonces, ¿qué pone ejemplo aquí Pablo? Primero pone un corredor. El corredor corre, ¿para qué? Para obtener un premio. Entonces dice, nuestra vida es como ese que va corriendo. Dice, corran de tal manera, apresúrense, que sean los más veloces, rápidos, para obtener eso. Pero después pone otro ejemplo, un luchador. ¿Qué hace un luchador, hermano? Dice que de todo se abstiene, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué se abstiene un luchador? ¿Se han visto cómo se preparan los boxeadores, hermano? Tienen su dieta estricta. Cuando quieren bajar de peso, cuando quieren subir de peso. Ellos podrían decir, ay no, ahora sí me voy a dar mis lujitos, voy a comer lo que yo quiera. No. Cuando viene una pelea, ellos no se descuidan. ¿Tienen la opción de comer, hermanos? Pero entonces tienen la fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque entienden la lucha que viene. ¿O no, hermano? Ellos deciden que no voy a comer esto, no voy a comer esto, me voy a preparar, voy a levantarme temprano, 5 veces al día voy a comer esto y esto, y me voy a abstener de las fiestas, me voy a abstener de esto, de aquello. ¿Sí o no, hermanos?
¿Ellos deciden o no? Sí. Hermanos, en Cristo Jesús somos libres. Tenemos libertad. Pero, ¿para qué? El Espíritu Santo abra a nosotros para decirnos, es que no hay otra opción que tu vida entregada por completo a Cristo. Mire lo que dice Pablo, verso 24, verso 25, dice, así que yo de esta manera corro, no a la aventura, de esta manera peleo, no con quien golpea al aire. Leemos el 27 juntos, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser. Entonces, Pablo, ¿qué decide? Pegarse a sí mismo. ¿Para ponerla en qué? En servidumbre. Hermanos, entonces el dominio propio es que tú eres dueño de tu vida, sí. Como en el jardín del Edén, tenemos la posibilidad, hermanos, de decidir. ¿Te quieres perder? ¿Qué le dijo Elías al pueblo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguidle, pero si Jehová es Dios, síguelo. O sea, ellos podían decidir. ¿Sabes por qué no te entregas a Dios, hermano? ¿Sabes por qué no hay una entrega nuestra a Dios verdadera? Porque no hemos querido. La verdad. ¿Sabes por qué vivimos la vida en Cristo como la vivimos? Porque eso es lo que queremos. Porque la palabra de Dios no está presente en nuestras vidas, y como no está presente en nuestras vidas, pues ¿qué decisión vamos a tener? Hermanos, nos gana el mundo. ¿Por qué? Porque estamos con el mundo. ¿A quién le vamos a echar la culpa, hermano? ¿Es Dios culpable de nuestra mediocridad? ¿Es Dios culpable de la forma en que vivimos, de nuestra falta de entendimiento, de nuestra tibieza? ¿Es Dios culpable de eso? No. Dios te trajo y te está dando argumentos y te está dando razones. El Espíritu Santo está trabajando en ti, está obrando en ti, enseñándote, redarguyéndote, exhortándote. ¿Para qué? Para que tú estés preparado para toda buena obra. Pero si la palabra de Dios no está presente en tu vida, por eso vivimos así. ¿Dónde está Dios en nuestras vidas? Lejos, lejos. Es la última opción que tenemos. Toda nuestra vida está en nuestras tareas cotidianas, en lo que hacemos. Estamos inmersos en eso. ¿Y Dios? ¿Por qué es? Porque lo hemos decidido. En esa libertad que hemos traído en Cristo Jesús, se nos ha olvidado que esa libertad, la única manera de obtenerla, que la obtuvimos, es a través de Cristo. Y esa libertad la debemos de utilizar para entregar nuestra vida en servidumbre a Dios. Porque si la entregamos al mundo, es regresar a donde estábamos antes. Eso es lo que quieres. Eso es lo que queremos. ¿Qué es el dominio propio? Dios nos ha otorgado la posibilidad de decidir. Tenemos libertad. Busque por favor Gálatas capítulo 5, verso 13. Verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Gálatas 5:13. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne,
sino servíos por amor los unos a los otros. Tenemos libertad en Cristo, pero no uses esa libertad, ¿para qué, hermano? Para la carne. Verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Cuál es el ejemplo de Pablo? Una persona que, entendiendo las Escrituras y la obra de Cristo Jesús en sus vidas, él decidió. No lo obligó nadie, no le puso una pistola, ni le pusieron una espada y le dijeron, ahora me sigues porque me sigues. No. Estaba convencido de quién era su Dios, estaba convencido de quién era Jesús y la obra que él había hecho, y decidió entregar su vida. ¿Nosotros lo podemos hacer? Sí. Pero sencillo, no has querido. No has querido. Y como no quieres, y como no queremos, el mundo nos jala, nos abraza, nos extiende los brazos y ahí vamos. Obviamente, el seguir a Cristo, ¿qué involucra? Morir a nosotros. Cantábamos, ¿no? No basta solo con pedir, soñar, con cantar, ¿no? Es necesario morir. Estamos cómodos, así, muy cómodos. Pero lo único que va a trascender, hermanos, cuando estamos así, es que el mundo nos va a jalar y nos va a jalar. Y vamos a estar así todo el tiempo, sin una entrega verdadera, con pasión, con amor, el dar nuestra vida por Cristo. Nadie nos pone una pistola para seguir a Cristo, ni nos dice, ¿sabes qué? Tienes que negarlo. No. En el tiempo de Pablo sí, y era capaz de dar hasta su vida por Cristo. A nosotros nadie nos dice nada, pero simplemente no queremos. Así de sencillo. El dominio propio, hermanos, está en entregar nuestra vida a Cristo. No hay, entender que no hay otra forma de vivir en este mundo que no sea sirviendo a mi Dios en todo lo que Él me pide. No hay otra forma de entenderlo. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por permitirnos el día de hoy estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos hablas y nos permites darnos cuenta, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y es darnos, Señor, Padre, esa libertad. Y sí, tenemos libertad de decisión, tenemos libertad, Señor, de seguirte, pero también tenemos esa libertad de irnos al mundo. Pero ¿sabes qué, Señor? A veces, como tu palabra no está presente en nuestras vidas, nuestra vida se entrega a otras cosas. Hemos decidido entregar nuestras vidas a otras cosas, buscar otras cosas que buscar verdaderamente tu reino y tu justicia. Somos dueños de nosotros mismos, pero para rendir nuestra vida a ti, para ponerla en servidumbre. No hay otra forma de entender el dominio propio. Porque nos damos cuenta, Señor, de la realidad de este mundo, hacia dónde va este mundo, lo que obtiene este mundo y cómo vamos a ir hacia allá si de allá venimos. Así que, Señor, en esta hora te pido que convenzas nuestras vidas, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que tu palabra esté presente en nosotros en todo momento. Para que cuando decidamos y podamos decidir, tomemos la mejor decisión de entregar nuestra vida a ti.
una vida que te agrade, una vida que esté delante de tu presencia. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Y queremos hoy decirte y pedirte que nuestras vidas se entreguen por completo a ti, Señor. Que seamos una iglesia que se entregue a ti, a tu palabra. Quita, Señor, lo que estorbe en esta iglesia, para que nos podamos rendir por completo delante de tu gracia y tu misericordia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.